Super. We're going to start our recording. Y buenas tardes. Buenas tardes. Espero que ustedes estén bien. I hope you guys are well. Sí, bien. Oh, okay. We're going to take one more day of food-related topics. But after this, I would like some ideas, and I saw a little video that got me going on this. We do have some homework related videos for you still with food that are kind of fun. One because it talks all in Spanish, one because it shows them actually making this item like real time, how it actually happens if you go into a store that does it. But I do want people to think about this, and I saw this now. This is one of those, momento. This is one of those things that I'm now getting these TikTok feeds. Oh, they're so short, and then they repeat over and over again. I am not a TikTok person. However, lots of the TikTok things get posted on YouTube as shorts. So as this kind of does tie back in a way to the idea of your goal list, in a way, I want you to ponder this. I'm going to show you the short video. Sonido. Okay. Vale, bien. Necesariamente mejor español. Muchas veces queremos aprender más y más palabras. Momento. Oh, I guess I can't. Okay. I can't loop it. Hang on. Okay. Refresh. Bien. Más vocabulario no significa necesariamente mejor español. Muchas veces queremos aprender más y más palabras y expresiones, pero en realidad, ¿cuántas palabras y expresiones necesitas para expresarte? How much vocabulary do you really need? So this is going to be like a little part of your homework for the week to come up with some ideas and send to me. And I'm going to have to pause this because it goes so fast. En tu vida diaria. Te propongo un ejercicio. I propose an exercise for you. And this is what I would like you to do. She's going to have a list. Your list does not have to be her list. Okay? Pero, vamos a ver. Vas a pensar en 5 situaciones frecuentes de tu vida. Vas a pensar en 5 diferentes situaciones en tu vida. You're going to think about 5 things that are pertinent to you personally. And that's the key, es la clave. ¿Sí? Algo que es una situación que es importante para ti o para ustedes en este caso, ¿no? Y luego de esas 5 situaciones vas a escoger solo una. Okay, so notice she wrote down in Spanish situations. Saludar al vecino, greeting the neighbor, ir al restaurante, going to the restaurant, en el gimnasio, at the gym, y ahora no puedo ver. Hay 2 categorías más. So this is not necessarily a one-word thing, but situations where you want to know some vocabulary about those things. And so these are going to be things that you actually do or experience or encounter on a daily basis. Okay, un poquito más. Haz una lista de las palabras y expresiones que tú crees que necesitas en esa situación específica. Okay, and then create a list of words that's specific in that situation. La idea es enfocarte en aprender a usar el vocabulario que necesitas para hacer las cosas que haces normalmente en. Si quieres vocabulario que es importante en tu situación para cosas que tú haces con frecuencia, things that you do frequently. Or if you're thinking on the traveling side, things that you do when you're traveling frequently. Okay. So I would like you this week, so that we can change gears and do something a little bit different, to make a list for me of 5 ideas of situations
that are a normal everyday thing for you or specifically for when you travel. Depende, could go to that extent too. And write them down and just send me your quick list on email. Okay. And we're going to take some ideas for August from your list because I'm pretty sure, estoy segura de que ustedes van a tener cosas en común. You're going to have things in common. I'm pretty much guarantee. But I would like to know some situations where you'd like to build some vocabulary, or here's some videos that use that vocabulary in context, en contexto. So I'd like you to build some ideas for me of things that are important for you. Okay? Bien? Fácil. And just bullet point them, no fancy schmancy like she did. Boom, 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 boom. Going to the gym, working in the garden, listening to music, my favorite hobbies, whatever your situations might be, traveling at the airport, whatever kind of topics are important for you, things that you feel you will use. That's what I want you to send me, and send me your list. La lista. Bien? Sí. Bien. Okay. Because we're still going to have a good 3 weeks of August, and I would like some ideas to fill in because we're kind of running to the end of our food. We still have some things to talk about with food, but we're kind of coming towards, time to change topic a little bit. Okay. Lo que ustedes necesitan esta noche, what you guys need tonight. I'm going to bring up the screen so you know what you would like to have handy on hand. Either pulling this up as the, as the list, but this was the little file I had sent you that has vocabulary lists of words related to food again, because our theme is kind of, shopping, best buys, best prices. And here are our questions. And I am going to send you into some smaller groups so that you can compare some notes and then come back with general ideas. But we're not going to do all 10 questions at once. We'll do 5 at a time, come back and discuss 5 more, the last 5, see, and come back and discuss. So whether you printed that or you have it handy on your screen, I want to give you a couple of minutes to look for that. I will send the questions into your small breakout groups, okay? Bueno, pero primero, como ejercicio de calentar, as a warm-up exercise, as something to see, como ejercicio para preparar el cerebro en pensar, preparar mejor el cerebro en pensar en español. Vamos a ver un video corto de 10 minutos que se trata de cosas en la cocina, en la nevera. Es algo fácil de comprender. It's easy to understand, but we're going to be talking a little more specifically than you'll hear him. He's going to be just talking about things in his fridge. I'm going to want you to be talking about prices, your best buys, and shopping at the grocery store. But we'll see how much of this you can understand. So this is off the cuff. This is not something I gave you for homework. We'll see how much you can understand, and hopefully we don't have a Zoom glitch here. A ver, okay. Vale. Vamos a hacer algo diferente. And I'll put our... Hoy vamos a ver lo que hay dentro de mi nevera. ¿Queréis verlo? Esto es queso tierno, es queso del blandito. Tiene un sabor muy, muy suave, no es un sabor muy fuerte, no. Tengo parmesano, el parmesano es más duro y el sabor es más fuerte. Bueno,
¿Cuál es la diferencia entre el primer queso, el primer tipo de queso, y el segundo tipo de queso? El primero tipo es suave. Es suave, No, no es fuerte. blando, Blando, sí. soft. Sí, no muy fuerte, no es muy fuerte. El parmesano es duro. más duro. más Perfecto. Ok. Yo lo uso para rallarlo. And I spelled rayar wrong. Rayarlo. Lo uso para rayarlo. Great. Great. Grating it. Sí, eso es. Rallado por encima de la pasta. Encima de la como pasta. Macarrones, fideos, ¿no? Fideos Fideos, noodles. rallado. Y también en láminas finas en la ensalada. También ¿Qué son láminas finas? No es rayado. ¿Qué son láminas finas? Fine strips. Yeah. Mm. Yeah, what do you do when you laminate something? You layer it. You're Put putting a film over it. layer, a clear layer over it. So yeah, definitely, yes, think laminate. Láminas es como slices, but láminas finas, very fine slices. Okay, bien. está muy bueno. Tengo mozzarella. La mozzarella la corto y con tomate, también con tomate, la meto también en la ensalada, igual que el parmesano. Y luego tengo tofu. ¿El tofu? El tofu. Y se dice tofu, tofu. Sí, no hay traducción. There's no translation for that. Sí, es tofu. Lo corto y normalmente lo meto en la sartén al fuego y lo corto. También tengo queso de cabra. El queso de cabra, mira, es así. Y también está muy bueno. A mí me gusta el queso con un sabor fuerte. También tengo bebidas. Esto es té. Y el té yo lo hago con hojas de té, con hojas de té. Y con agua hirviendo, con agua blu, 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 blu. Oh, agua hirviendo. ¿Qué es agua hirviendo? Boiling. Boiling. Boiling Boiling water, sí. water. Agua hirviendo. Blu, 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 blu. Y le echo el agua, Marilyn, las hojas de té y Sí. hey, why didn't he say feta cheese as opposed to goat cheese? De cabra, sí. But isn't that feta? No, not No necessarily. sé, espera de cabra. No, es de cabra. De cabra es goat, sí. Sí. Pero es feta de cabra. Yo no sé. No lo sé. ¿Alguien sabe? Okay. Somebody know? ¿Alguien sabe? I don't think feta is always goat cheese, No. but maybe they make feta with goat cheese, with goat milk. Right. Well, no, I think you can make other cheeses with goat milk. Is that what you're Mhm. saying? And Yeah. not only feta. Yeah, it's what you culture it with. Yeah. So. Ok, es una pregunta de Google, sí. Well, feta is mostly made of, feta is mostly made of sheep's milk. Okay. Oveja. Goat cheese is primarily made of goat's milk. Entonces, feta se hace de la leche de la oveja, principalmente. Ok, qué buena pregunta. No lo sabía. I did not know it. Ok. aquí sale el té. Pero este lo he metido en la nevera, la nevera hace frío. El té este lo tengo frío para beber. Está muy bueno. Y también tengo cerveza. Cerveza. Vale, Sí. cerveza. Yo no bebo mucha cerveza, pero hace unos días mis amigos, ¿no? Soy yo y mis amigos, amigas,
amigos y más gente vinieron a casa, aquí, a casa. Pretérito. Mm. Los amigos y más gente vinieron a mi casa. Vinieron a mi casa es they did what? It came to Ah. town. Perdón, no. perdón. Okay. I will It- not stop the video. I'm going to let it roll because we will not have a problem, I don't think, if I just let it roll. Okay, a ver. A ver. Okay, mejor. Okay. Para hacer una fiesta. Y todo el mundo trajo cerveza. Todo cerveza. trajo cerveza. todo Everybody cerveza. brought. Y beer. ahora en mi nevera Oh, hay mucha cerveza que yo no me la bebo. Ujú. Esta cerveza es Moritz, es una cerveza de Barcelona. Ujú. La fábrica Ah, de cerveza se está aquí hace en la Barcelona. marca Ujú. en Barcelona. Y también Estrella, Ah, la cerveza Estrella, creo que la gente de aquí, la gente de Barcelona, la cerveza que más bebe es Estrella. Ujú. A mucha gente le gusta la Estrella. Ujú. También tengo salsas. Esto es salsa de tomate. Está hecha con tomate. Tomate. Es una verdura. Ujú. Y la salsa esta es muy natural. ¿Qué tiene? Tiene solamente tomate, cebolla, tiene aceite y sal. Y ya está. No tiene nada más. ya está. También That's it. tengo salsa Ya de está. soja. That's all. Esta salsa de soja es Kikkoman de Japón. La Kikkoman normalmente es roja, pero esta es verde. ¿Ves? La tapa es verde. Y la Tapa, etiqueta the cap. también es de color verde. Etiqueta del label. Porque esta es con poca sal. También tengo mostaza. La mostaza tiene un sabor muy fuerte, pero a mí me gusta. Me gusta la mostaza. También la meto en la ensalada y I put it esto in salad. es mayonesa. Es mayonesa de Japón. Esta me gusta mucho. En España también hay mayonesa, pero la de aquí no me gusta mucho. La de Japón está muy, muy buena. Sí. Y después tengo mermelada. Esta mermelada es de melocotón. Mermelada de melocotón. En España también hay mermelada de fresas. Esto es una fresa. En España también hay mermelada de fresa, pero creo que la de melocotón es la que más se come aquí. Está muy buena. A mí me gusta más la de melocotón. La de melocotón, esta, me gusta más que la de fresa. También tengo huevos. Bueno, huevos, pero ahora solo hay uno. Solo queda un huevo. Los huevos, yo, por la mañana, más o menos a las 8 de la mañana, cuando desayuno, me hago huevos, también con la sartén, le echo huevo, normalmente dos huevos, la sartén, y revueltos, y me quedan muy buenos. Huevos y, mira, esto son anchoas. Las anchoas vienen en una caja. Esto es una caja. Y dentro Anchovies. de la caja hay una lata. Esto es una lata. La lata se abre. Esto es un abre fácil. Tirando del abre fácil se abre. Y dentro hay anchoas. Y las anchoas son un pescado. Es un pescado que está metido en aceite. Cuando las comes, tienen mucha sal. Están muy saladas. Sí. Yo también las uso en la ensalada y hay mucha gente que se las come en la pizza, ¿no? Y pizza con anchoas dentro y también están muy buenas en la pizza. Tengo fruta también. Ahora, en la nevera, solamente tengo uvas. Mira, uvas. Ahora solamente tengo uvas en la nevera.
también tengo verdura. Y de verdura tengo pimientos. Estos pimientos son un poco raros, porque no son rojos y negros. Yo antes nunca había visto pimientos así. La mayoría son rojos. Tengo también tomates. También tomates rojos. Tengo zanahorias. Zanahorias las uso en los salteados, en la sartén. Hago salteados con las zanahorias y también las meto en la ensalada. Los tomates también los pongo en la ensalada y hago salsa. Y los pimientos no los pongo en la ensalada, pero sí que hago un sofrito salteados. Los pimientos salteados sí que me gustan mucho. También tengo calabacines. Los calabacines los hago también salteados. Y berenjena. La berenjena normalmente la cocino al horno, y tiene aquí un botón que lo pones 220 grados y se va poniendo caliente, y las berenjenas están muy ricas al horno. Y también tengo lechuga, también para la ensalada, por supuesto. Y ya está, esto es todo. Todo esto es todo lo que hay en mi nevera. Y esto es lo que hay dentro del congelador. El congelador es el sitio donde hace más frío de la Congelador, nevera. Y freezer, tengo ¿no? guisantes, Guisantes. judías verdes. ¿Qué más tengo? Y tengo, esto es muy interesante, es ajo. El ajo viene en una caja y lo abres y dentro hay ajo, mira, ajo troceado y congelado, y esto lo puedes echar directamente en la sartén, al fuego, y ya está. No hace falta pelarlos, cortarlos, es muy práctico. Entonces, guisantes, judías, ajo, tengo hielo, por supuesto, hielo para las bebidas, y tengo otra cosa, mirar, a que parece hielo, pero no es hielo normal. El hielo no tiene color, Esto tiene color un poco amarillo. ¿Por qué? ¿Vosotros qué creéis? ¿Qué creéis que es esto? Es una fruta. Jugo de limón. Es como de limón. Zumo, en vez de Los jugo, exprimo zumo. y Zumo. los congelo. Y ahora, Jugo. cuando quiero zumo de limón, pues pap, 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 y ya está. Muy fácil. Y ya está. Esto es Ya está. Now it's like the third or fourth time. Ya está. That's it. Ya está. ¿Ok? Bien. Es como introducción para pensar en la comida. Bien. Y nos ayuda a calentar el cerebro un poquito aquí. Pero ahora quiero que ustedes hablen. I want you guys to talk. Quiero que ustedes hablen un poquito de la comida, del precio de la comida, de gangas especiales, special deals, lo que sea, en grupos más pequeños. Entonces, vamos a repasar. We're going to review some of our vocabulary first so that you make sure you know how to pronounce it, and take a look at the first 5 questions before I send you off into your groups. Okay, vale, sí. Vocabulario de presas, de comprar en el mercado, de comprar en el supermercado, quizás lo más probable, donde vamos a hacer la compra, do your shopping, ¿sí? Hacer la compra. Y vocabulario de precios, etcétera, como entonces el precio en oferta, de oferta, on sale, sí, el descuento, discount, muy similar a oferta, en oferta,
caro, expensive, pero es importante que se pronuncia caro, no carro. Carro es el vehículo, el automóvil, ¿no? Pero caro es que cuesta mucho, ¿no? Costoso. También caro y costoso son similares, ¿no? Barato y económico. Barato y económico son similares, ¿ok? Un precio económico es un precio barato. Las ideas son iguales. Por libra, per pound, cada uno, each one. Sometimes you're charged a price, so much for one, especially with produce. See, por dos, for two. Anytime you want to say in exchange for, right? A price for two of these. Anytime we want to say a price for this, we need to use por and not para. Eso sí es importante. La palabra por indica cambio, en cambio, in exchange for. So when we talk about what you paid for something, we need to use por and avoid para, ¿sí? Ok. Otro vocabulario posible. La ganga. Ganga es algo muy, muy, muy económico, muy barato. Ganga is something that is a super low price, and that's the only word that you need. You would never say una ganga barata or una ganga económica. It's just es una ganga, right? Everybody knows that's kind of the bargain basement price that you would get. El recibo, o quizás el recibo de compra, ¿verdad? De compra, quizás. Receipt, el recibo. Y entonces tenemos 3 verbos. Cobrar, to charge, ¿sí? Y es un verbo regular, ¿sí? Cobrar, cobra, entonces, cobra. Costar, que tiene el cambio de raíz, that's got a stem change. Costar, that you, O to UE stem change. Cuesta or cuestan. Costar, we are not going to use for a yo form or nosotros form because we are not for sale. So we're only going to use costar in the form of cuesta. It costs one item, or cuestan. Those things cost. Okay. A ver, entonces el tercer verbo es aceptar, aceptar, right? And this is the verb that we use quite often when we talk about what do you accept or what do they accept in forms of payment at a store. See, when we want to know what payment methods are allowed. Es como, do you accept credit cards, ¿no? Entonces, para hablar de el lugar, el sitio donde se paga, where one pays, es la caja, the box, o el cajero, la cajera. The checkout will be always called either la caja or el cajero. El cajero would be the person, the human being who does the ring up, the cashier, okay? As opposed to la caja is just the checkout lane or the checkout area, okay? Hacer la despensa is sometimes used for grocery shopping too. Pantallas, screens. We may get to that, not with the first 5 questions, but the last ones, pantallas. A veces usamos pantallas cuando pagamos, ¿verdad? Pasillo en el supermercado es aisle. So we can use pasillo to talk about aisles on a train. Un pasillo. We can use pasillo aisles to talk about aisles in an airplane, un avión. We can use pasillo for aisles in an actual building, in this case, in a store, el pasillo.
¿ok? Y después vamos a hablar de este tema, cajas de autoservicio. There are different ways people may refer to this. So if you hear any of these terms, it'll vary according to where you are, what terminology is more common in one place versus another. It'll be your regional orientation with that, but cajas de autoservicio are a self-checkout lane, okay? Dispositivos always means a gadget. We could refer to el celular, our cell phone, as a dispositivo. So anytime you hear the word dispositivo talks about an electronic gadget, okay? Dispositivos de pago de autoservicio would be an automated checkout lane, the actual machine, right? Or kioscos interactivos. Prefiero el término kiosco interactivo porque es muy fácil de recordar. I think this last one is a really easy one to remember because a kiosk always displays information, right, in a public place. The old-fashioned kiosks are just like post type areas, like a bulletin board type area where people would post all kinds of information. And what is a checkout lane? But it's a kiosk, and interactivo, it's interactive, so it gives you all that pricing information, and you look up your items if you don't have the scan number and all of that. Okay. A ver, entonces, las primeras 5 preguntas, the first 5 questions, and I think I'm going to need to give you a good 10 minutes. Quiero que ustedes hablen de precios, ¿sí? De la semana pasada, de esta semana, lo que sea, whatever it may be. ¿Cuáles son los 3 productos más caros que compraste? The 3 most expensive products that you bought esta semana, this week, ¿sí? ¿Y cuánto te costó o cuánto te costaron? How much they cost you, how much it cost you, okay? How much did it cost? Okay, entonces, por ejemplo, podría decirles, por ejemplo, que compré un producto muy caro. No fue eso. Un momentito. Es barato. ¿Dónde está mi producto? Mi producto. Sí. Ok. Por ejemplo, un producto muy costoso, muy caro, que compré esta semana, este fin de semana. Este producto, ¿sí? El salmón. El salmón era algo muy caro que compré y me costó, it cost me, me costó $9 por libra. Me costó $9 por libra. It cost me $9 a pound. ¿Ok? Y al contrario, lo opuesto es algo aquí. Compré del número 2. ¿Cuáles son los 3 productos más económicos que compraste? Algo muy económico fue carne de res. Carne de res que compré en Fry's, ¿sí? Y el carne de res fue lo opuesto, fue muy barata. Sí, me costó $4 por libra. $4 por libra, ¿sí? Entonces,
la primera pregunta se trata de, is about, ¿sí? Lo más caro. Y la segunda pregunta se trata del precio más barato. Número 3 habla de qué productos puedes encontrar fácilmente en venta o en oferta. What products are easy to find on sale? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso, es fácil encontrar productos como melones en venta. Ahorita, right now, es fácil encontrar los melones en venta o en oferta. ¿Sí? Número 4 es qué productos no puedes encontrar nunca con descuento o casi nunca. ¿Sí? Casi nunca. Voy a incluir la idea de casi nunca. Casi nunca. Ok. A ver. Y por fin, número 5, ¿cuál es el supermercado, el súper o la tienda que tiene generalmente las mejores ofertas? What's the supermarket or store that generally has the best kind of sales? Okay. Bueno, when you go to your rooms, you will see these questions, so you don't have to furiously copy if you didn't, if you can't pull up a second screen. Vale, ¿está bien? Sí. Ok, momentito. Voy a dividir la clase en quizás 3 grupos. I think 3. So I want you to talk using those questions and your answers. Okay. I want you to come back and maybe compare some interesting information you got out of that, or ask if you had questions that you didn't quite get. Okay. A ver. Bueno, perfecto. Okay, we're going to open your rooms. I'm going to give you about 10 minutes because that's actually quite a lot of information. Es mucha información, ¿no? Y voy a enviarles, I'm going to send you guys, voy a enviarles la lista de preguntas. De precios, no, de preguntas, sí. Ok. Y, por ejemplo, aquí. Share. Bien. Vale. Tengo que buscar en mi reloj algo para ver cuántos minutos todos van a hablar y comparar información.
Ok. A ver, si vamos a... Nos quedan 4 minutos.
Oh, we've got almost everybody back. Quizás, bueno, momentito. Vamos a ver. ¿Por qué no puedo verlos? Why can't I see you guys? Oh, that's why. Eso. Tengo que oprimir otro botón. I've got to press another little button to see everybody back. Okay. Sí. ¿Cómo les fue? How did it go for you guys? Bastante bien. ¿Sí? Ok. Sí. Vamos a comparar enseguida, right away. Ok. Excelente, excelente. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Any question about something you didn't know how to express? You couldn't quite figure out in your groups or no? I think we did good. Fue fácil, ¿no? Fue fácil. Ok, vale. Quiero saber información interesante de lo que ustedes estaban hablando. I want to know some information, ¿sí? ¿Quieren compartir? Do you guys want to share? ¿Quieren compartir alguna información de sus grupos pequeños? Sí, sí. Ok, vale. Bueno, Juanita, dinos algo. Well, Costco es la tienda favorito por muchas personas en mi grupo. Para muchas personas. There we do use para. Para Costco muchas es la tienda favorita. Costco. Bueno, tengo una pregunta para ustedes. Porque no voy a Costco porque está muy lejos de mi casa. De veras está muy, muy, muy lejos de mi casa. Entonces, hay que comprar todo en cantidades enormes en Costco. Porque mis amigas que sí van a Costco siempre hablan de, bueno, sí, compré un montón de cosas o una cantidad, sí, un paquete de este tamaño, de así grande. Sí. Y siempre estoy pensando, ay, Dios mío, no tengo el espacio para comprar tanto, pero es verdad, hay que comprar en grandes cantidades o no. Sí. Sí, sí, pero cosas especiales, special things, Especiales, cosas sí. especiales, es muy es muy bien. Dish soap, la sopa de plantas, Para lavar platos. lavar platos y lavar ropas y Detergentes. pero Detergentes. detergentes, yes, sí. Y su esposo. Y mi esposo come mucho. Around the store. Ok. Ahora, ofrecen trozos de comida gratuitos. Do they serve freebies? ¿Gratuitos, sí o no? A veces. Ahora, Sí. yeah. Pero yo uso un máscara. Una más. Sí. Sí, ahora, no como en la tienda. Ok. Ahora, No, para mí. tú no pruebes, sí, Sí. los trocitos en Sí, Costco ahora, para Ok, mí. ok. Pero sí ofrecen trozos de comida ahora, Sí, ¿verdad?
They've ¿Qué returned. tipo? I always say that. Revolve. They've come back. Ok. Ok. ¿Cuáles son los tipos de comida que ofrecen gratuitos en Costco? ¿Qué Ah. tipo de comida ofrecen gratis? What do they offer for free? Oh, oh. Yogurt. They Sí, have- todos, pescado y Pizza. galletas y Pizza. pizza. Sí. Ok. Bebidas. Helado. Sí, ¿Ofrecen pasteles? sí, Ok. Pasteles o galletas o algo así. ¿Ofrecen carnes? sí, sí. Sí. ¿Quesos? Ah, Sí. sí, Ok. Pero trozos pequeños, ¿no? Sí. Trocitos. Ok. Para probar, to taste. sí. To try out, para probar. Entonces Costco es la tienda favorita de la mayoría de la gente, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, Ujú. vale. ¿Hay otra información interesante que quieren compartir? Any other interesting tidbits? Lo que yo quiero hablar yo un poquito de las cosas que casi nunca encuentro en oferta o con descuento, Ujú. ¿verdad? Carne de res. Es muy difícil. Carne de res o pescados. Es difícil, Ujú. ¿no? Tercero, huevos. Sí. Oh, Los huevos, casi siempre pago mucho por los huevos. Y tengo que comprar un montón de nuevos con 4 personas aquí en mi familia y mi esposo come como cuatro huevos cada día. Y entonces cuando compro un paquete de huevos, compro un paquete de 18. Mm. Okay. Siempre, sí, una docena. ¿Qué es una docena? dozen. Una docena no es suficiente en mi casa. No es suficiente, ¿sí? Tengo que comprar por lo menos 18, un cartón de 18. Y, por ejemplo, en Sprouts pagué $4.30 por un cartón de 18. Pero en Bashas' pagué $5.30. Sí, $5.30 por 18, un cartón de 18 huevos. Y $5 no eran huevos como especiales, como cage free o extra grandes, ¿sí? Huevos normales. Cuestan mucho. Los productos que casi nunca están vienen con descuento. ¿Hay otros productos que no tienen descuento con frecuencia? No, no es comida, pero las medicinas de receta nunca son en oferta. Sí, eso es difícil, ¿verdad? Es muy difícil encontrar una ganga, una oferta especial con medicinas. Sí. Casi imposible. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nada más? ¿En descuento? Ok. ¿Y Costco es para todos? ¿La tienda favorita?
para mí la tienda favorita es Sprouts porque me encanta la fruta y me encantan las verduras que ofrecen allá, ¿sí? Y, ok, aunque no puedo todo me parece fresco, todo me parece fresco allá, con las verduras, con la fruta. Ok, bueno, vamos a ver, voy a compartir las próximas preguntas para que puedan ver cuáles son y si hay preguntas, vamos a verificar cosas y clarificar o explicar cosas antes de salir a los cuartos de práctica, before going to your practice room. 6, cambias de marca. Do you change brands? Cambias de marca para pagar menos. And now we don't use por, we use para. Cambias de marca para pagar menos. Do you change brands in order to, aquí para es in order to, not in exchange for. Do you change brands in order to pay less? Y en qué producto, ¿sí? ¿Para qué servicio te cobran más este año? For what service are they charging you more? Here cobraron, or did they charge you more? Cobraron, ¿sí? Es muy general. This would be what did they charge you, whoever they are, whether it's the electric company or cable if you still have it, or lo que sea, ¿sí? ¿Para qué servicio te cobraron más este año? What kind of stuff did they, the amorphous they, charge you more for this year? ¿Sí? Número 8, ¿cuáles son los productos que ya no compras por el aumento de precio? What are the products that you don't buy anymore on account of price increases? A veces hay productos que evitamos, that we avoid, ¿sí? Que ya no compramos, that we no longer buy, para ahorrar dinero. Y voy a añadir para ahorrar dinero, to save money, ¿sí? 9, en el supermercado, en el super, cuando pagas con el cajero o la cajera o en la caja de autoservicio. When do you use a real person? ¿Sí? El cajero es la persona. La cajera es la persona con la máquina grande, ¿sí? Cuando usas el servicio de la persona en vivo, live, y cuando usas la caja de autoservicio. When do you use the auto checkout? What kind of situations? Y por fin, ¿cuáles son los problemas con usar un dispositivo? Dispositivo es gadget, electronic gadget, a device, un dispositivo de autoservicio. What are the problems you have with using an auto checkout? How is it hard to use that? Okay. Bien. Sí. Okay. Quiero que practiquen. Was 10 minutes about good for you guys? Or did I cut you short? Yeah. Bien. Yeah, it was good. Bien. Okay. Eficiente. Vale. And I will send this out to you again. If you don't have a list of questions with you, I will send it in. Y vamos a ver. You should be seeing your join button soon.
Now I need to hit my share button. Mi botón de compartir las preguntas especiales que tienen para conversar y hablar un poco de cómo pagamos, de qué usamos en el supermercado. Tengo que usar mi reloj otra vez para ver cuántos minutos nos quedan para practicar en grupos pequeños. 10 minutos. Ahora tenemos 8 minutos más. 8. Y después de esto vamos a tener un video muy corto de hablar con la gente, con el cajero o con alguien que ayuda, que trabaja en el supermercado, que es un video breve. Y después de eso tenemos otros videos de comida poca saludable, food that is not so healthy, pero comida que generalmente nos gusta. Y bien.
Ok, 4 minutos más. Tres minutos. Un poquito más de un minuto. Nos queda un minuto más o menos. Entonces vamos a volver y comparar información. Ok, entonces aquí vamos. Vamos a regresar al salón común que tenemos aquí para comparar ideas y hablar un poquito más. Ok.
Fantástico. Y todavía estamos esperando a alguien. Como por lo menos 6 o 5. No, por lo menos 6 o 7 personas. Ok. A ver. ¿Dónde están? Let's need a little more time to finish up. Quizás necesitan un poquito más de tiempo. Pero. No. Aquí vienen. Here comes everybody. Aquí vienen todos. Aquí vienen todos. Excelente, excelente. Bueno, quiero saber si hay ideas interesantes que ustedes quieren compartir. I want to know if there are some interesting ideas that you want to share. You had a question. Yeah, we had a question too. Okay, Yeah. Tengo pregunta. okay, dime. Pat, pregunta. ¿Tienes Okay. pregunta? Okay. How do you say a goodbye? Like this was a goodbye. What- Una ganga. Una ganga bueno. Oh, Una ganga. Bueno. Una ganga. O algo de buen precio. Sí, Okay. algo de buen precio, Oh. pero una ganga. Sí. Okay. Ok, Thank bien. Bueno, ¿qué más? Hay otra ¿Cómo pregunta. se dice something has become expensive? So, trabajo dental es carísimo ahora. It Sí. has become more and more expensive, but and how to say has become. Ok. Sería más común decir algo como aumentó mucho. Aumentó. It went up. O el precio. Por ejemplo, subió el precio mucho. super. Okay. You could say has become, but that is more complicated. And the way that people are generally going to say that more frequently is to say that something has gone up or has increased. So aumentar es to increase. Aumentó de precio, it went up in price. O, por ejemplo, también subió de precio, went up in price. It would be a more conversational way of people saying has become. Okay. Has become can be expressed with things like convertirse, a stem changing, reflexive, verb. Sí, okay. Entonces, por ejemplo, I'll give you an idea. Por ejemplo, los mariscos, seafood. Los mariscos se convierten se convierten, are becoming, o se han convertido, they have become, se han convertido en algo muy costoso, en una comida muy costosa. But that's kind of a lot of complicated stuff for you to be dealing with. So the easier and more conversational way is just to use subir to say something went up. Subir pretérito. Boom. Don't have to be thinking about compound tenses, complicated things. Sí, Esteban. Can you use llegué a ser, that became? Can you use llegar a ser in that sense? Or is that wrong? Muy formal. It's That would easier for be- me because I can't remember all those others. But subir is so easy because subir is, you know, Go up. going yes, sí. up, right? Yeah. We Los Okay. precios subieron, el precio el precio de los mariscos subió mucho. Climbed up. Fácil, fácil, fácil. Okay, gracias. Really easy, see? So, okay, see, llegar a ser is another way to say something becomes, but that's kind of formal. And llegar a ser really kind of means that something is putting Lot of effort.
effort into it. That's it. Sí, Yeah, well, esfuerzo. that's what they're Sí. doing. They're putting efforts to screw us with those Yes, prices. they are. They're just reprogramming those Alguien cash está registers. trabajando. Sí, alguien trabaja mucho para hacernos sufrir. Somebody is working really hard to make us suffer. So, okay. Yeah. Okay. So here's the thing. Become morphs into many different things in Spanish, depending on the situation. And, you know, and then you're putting another layer on by saying something has become, like recent past, you know, a compound tense. So you're getting into stuff that becomes complicated, but para que sepan, so you know, there is a verb to become, and perhaps we'll talk a little bit about it next week, but become is expressed with, oh gosh, probably like 8 or 10 different ways. So it kind of, part of it is there are certain verbs like llegar a ser, hacer, or hacerse, or convertirse, or volverse, which all mean become, but in different contexts. So some talk about becoming something when somebody puts effort and a great deal of work over a long period of time to become something. Some become words mean somebody, boom, like turned on a dime and turned vicious, turned mean. Yeah. Oh, some things are used more to say somebody became rich. Some verbs are used more to say somebody became angry, and we'll use yet other things. So It just seemed like we had touched on it in some context before, and I just couldn't. we did. I'm going to figure try to out how to find say something it. that will break it down to some easy things, but quite often, you know, with things like this, when you're talking about prices, really the easiest thing, the most conversational way that somebody will express it will be to say, you know, use the simple The verb. price went up, but Yeah. it's, I don't know. The simplest verb is the best way to go. So if the idea you want to convey is this went in this direction, subir went up, or bajar went down. You know, two of the simplest verbs to use because they're regular verbs and people use them all the time when they're just chit-chatting. So llegar a ser is a great cluster of words that means become, but it's pretty formal and it's used to talk about when people really put a lot of effort into something. And I know some of these people probably didn't, or they didn't very much. They just pushed the button and yeah. Like the time they charged me $144 for a package of mushrooms. Somebody did not have the right code entered into the cash register. Well, yeah, I was the guinea pig for that one. Okay. Bueno, pero tienen buenas preguntas. We'll do a little something next week on this become idea. Okay. Bueno, hay otra información interesante que ustedes quieren compartir. Is there any other interesting info you want to share? The things you talked about. Otra pregunta. Okay, bien. No me gusta los cajos de autoservicio. No te gusta. Hay problemas a menudo y necesito ayuda de un cajero. Anyway, after all, Sí. what's the phrase? Just put in the end of that. Todavía necesitas ayuda de una persona viva. You still need a live person. Sí. ¿Cuáles son problemas con el autoservicio? Para mí es comprar alcohol. Oh, Cuando compro una botella de vino o cerveza, o pues son las dos cosas que compro con frecuencia. Si alguien siempre tiene que venir y oprimir un botón, press a button, oprimir un botón, entrar en un código.
No, ¿verdad? Sí. Y entiendo porque cuando se compra alcohol, cuando se compra el alcohol, la persona tiene que tiene que ser alguien de cierta edad, ¿sí? Más de 21 años. Entonces, sí, es lógico. Pero es una lata, it's a pain, es una pena, ¿no? Sí. Ok. Bueno, ¿qué más? ¿Cuáles son? Es difícil usar los cupones. Es muy difícil usar los cupones. ¿Se puede usar cupones de papelito en las máquinas allá o no? Bueno, porque, bueno, Barcodes. Can't you scan the barcode? les digo esto a ustedes porque siempre tengo que usar mi app con un código personal que tengo yo en una cuenta, on an account, para usar mis cupones de Sprouts, mis cupones de Fries o los cupones de Bashas o algo así. Y es muy rápido usar cupones en el app. Sí. Pero si usas la caja de autoservicio, ¿se puede usar el papelito de un cupón o no? Can you use a paper? No sé. No? I would think it had a barcode. Yeah, you must be able to, but it just seems like you always got to call for help. Es mucho like- trabajo. Yeah. Y Want no to do sé, it? a veces una persona puede pensar, puede pensar, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la caja de autoservicio si todavía necesito a una persona? ¿No? Sí. Muchas veces sí uso la caja de autoservicio, pero lo que no me gusta es buscar en la pantalla. No me gusta buscar el número para plátanos, el número para cebollas, ¿sí? Siempre hay un botón que dice, busca el producto. Pero, por ejemplo, si quieres cebollas verdes, ¿sí? Hay que entrar la palabra cebolla verde en inglés. No se puede entrar scallion. Scallion, no se encuentra, not found, no se encuentra, not found, scallion, que es un scallion, ¿no? En inglés, pero hay que poner green onion, cebolla verde, cuando tienes el número, el producto. ¿Qué? Uy. Es difícil, no, bueno, me frega, it bugs me. Me molesta un poquito, ¿no? We molest them. Sí. Sí. Y no se puede poner, si usas una bolsa, si tú personalmente usas una bolsa tuya, a bag of your own, una bolsa tuya, no pongas la bolsa en el metal allá. No le gusta. Sí. Hay algo incorrecto aquí. Y otra vez, una persona tiene que venir y corregir el error de la máquina. Todavía es difícil. Ok, ¿hay algo más o no? ¿Usan ustedes mucho el autoservicio o no? De vez en cuando. De vez en cuando, ok. Yo lo uso con frecuencia. Sí, Pat.
¿Cómo se dice digital coupon? What would you say? Because that's what we're using. Oh, un cupón digital. You use digital. Un Okay. cupón digital. Okay. Un cupón digital, ¿sí? Sí, cupón es cupón. Cupón. Un cupón digital. Y sí, pero lo que encuentro es que muchas veces no llevo conmigo los papelitos. Ya no llevo los papelitos conmigo con muy poca frecuencia porque es difícil, ¿sí? Tengo que darle al cajero los cupones y tienen que usar el escáner y todo eso. Es difícil. Es más fácil. Es muy rápido usar el app, pero pues, ok. A ver, quiero mostrarles. I do want to show you one little short video before we go. Es fácil. It is really easy. Es un video de 2 minutos 40 segundos. Muy fácil, pero útil para conversar con la gente en el supermercado. Y vamos a ver. Aquí, sí. Bueno. Hoy es lunes y como todos los lunes voy a ir al mercado a comprar la comida de la semana. Así que en el video de hoy ustedes van a poder escuchar frases que son muy útiles para preguntar el precio de algo o preguntar dónde está algún ingrediente y otras cosas. Recuerden que pueden poner pausa para leer los subtítulos con calma. And I will send you the I will send you the link for this. And notice a lot of the exchanges are either very short sentences, okay, or fragments of sentences. So you may not always need a verb to convey O an pueden idea. regresar el Not always. video algunos segundos para escuchar las frases todas las veces que ustedes lo necesiten. En México. Hola, ¿me puede dar 1 kilo de huevo y 1/4 de queso panela? Hola, 3 filetitos, por favor. ¿A cómo está el aguacate, oiga? 60. ¿Me cobra esto? ¿Tiene manzanilla? ¿Sabe dónde consigo? Las hierbas. ¿En dónde están? Oiga, ¿qué papaya está madura para mañana? ¿Qué papaya estará buena? A ver, ¿esta? Esa chica. Vale. Me llevo esa. ¿Me regala una bolsa, por favor? Sin bolsa está bien, gracias. Así está bien. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es de esto? Nada más. ¿Cuánto va a ser? Creo que tengo la suerte de tener un mercado muy cerca de mi casa. Está a 5 minutos caminando. La verdad yo prefiero comprar la comida en el mercado que en el súper porque la comida en el mercado es más fresca y es más barata. Además, los vendedores poco a poco van conociendo a sus clientes, saben qué comida les gusta y el trato entre las personas pues es mucho más íntimo que el que se da entre los empleados de los supermercados con los clientes. Bueno, eso fue todo. Espero que la próxima vez que vayan al mercado no tengan problemas para comunicarse y si tienen sugerencias sobre qué quieren aprender en los próximos videos, escríbanlas. Ok, y eso es lo más importante del video. I want you to go back and listen to that little short video again and notice how many different ways she asks about how much does it cost or how much is it or how much will that be. I want you to you should get a list from watching that, just that 2-minute bit. You should probably be able to find 3, por lo menos 3, quizás 4 maneras de preguntarle
a la gente. You should get at least 3 or 4 different ways of asking somebody how much something is. I want you to maybe just take some little notes. You should be able to get at least 3 different ways that she asks, how much is this? Or how much is it going to cost me? Or how much will you charge me? So I want you to kind of notice that and kind of isolate what's the verb she used in those little things. Okay. I think we want to, next week, my tentative plan is to talk about some goodies. One thing that I do want you to watch, your comprehension, your listening comprehension video is going to be about churros. Hay 2 videos. El primer video para comprensión de escucha se trata de los churros. It is about churros. Churros. One of your favorite speakers, because she's going to speak nice and slowly, and she's going to have Spanish subtitles and English subtitles under. So it is very, very easy. Es fácil. Ella es fácil de comprender, es fácil de entender todo. But she's going to make it a very personalized thing of her experience with churros. And I'm going to send you a second video, which sadly is not in Spanish. But the reason I do want you to watch it, number one, it is long. We are not playing it during class. But they actually take you into places that make and serve this so you can see how they make it. El proceso de hacer en la churrería, in the churro play, la churrería, el proceso, la máquina que se usa. The nice slow speaking gal is going to tell you about this machine she was operating. And you'll kind of get the gist about what she's saying, but you're going to actually see how that machine works in the next video, even though sadly it is not in Spanish, but it is a fun thing to see it at work. Okay, vale, bien. Y temas para conversar, and I'll send you some topics for speaking, but it's going to be more of a goodie type thing for next week. I do want you, please do send me some little ideas, about some things you'd like to use in speaking for August, or things you'd like to, I'm sorry, not use in speaking, things you would like to develop vocabulary. So she talked, the very first thing we talked about in class tonight, write down like 5 little daily situations of vocabulary you would use day to day, or if you want to think of it day to day when you're traveling, that you would like us to work on during the month of August. Okay, bien, todo bien. Sí. Sí. Fantástico. Okay. Registration for all the classes that Scottsdale's offer is ongoing, para que sepan, so that you know, just a little quick reminder. So do think about that. Y nos vemos la próxima semana, ¿verdad? ¿Verdad? Y ojalá que llueve. Sí. Ojalá que llueva. Llueve mucho. Ojalá que llueva mucho. Mi palmero. Mi naranjo. Ay, mis árboles necesitan agua. Entonces, ojalá que llueva. Hopefully it will rain. Okay, vale. Bye.